Oye, país, buenas noches, oye país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Miren, no cabe dudas de que los conflictos internacionales generados en los últimos tiempos tienen una incidencia vital para las economías y para todo lo que pasa en el mundo. Cuando estallaron las Torres Gemelas, allá en el 2001, Nueva York, el ataque al Pentágono, la caída del otro avión, los ataques terroristas contra Estados Unidos. Eso marcó un antes y un después de los sistemas de seguridad del mundo. Ya viajar no es lo mismo que viajar antes de que ocurriera situaciones de esta naturaleza. Los controles de seguridad, las agencias internacionales de seguridad de todo el mundo, atentos a cualquier indicio para evitar que pasen situaciones enojosas como esa. Después vimos lo que pasó y eso cambió el mundo. En el interín, la salida de los Estados Unidos de Afganistán, cómo cambió toda esa correlación y toda esa situación en el Medio Oriente, una zona explosiva. Después, la invasión de Rusia contra Ucrania el año pasado, ya lleva casi 2 años, 1 año y pico, y todo lo que provocó en las economías mundiales que estaban tratando de reponerse de la pandemia, de los efectos de ese encierro mundial y de esa desestabilización de las economías. Y cuando pareciera que estamos recomponiéndonos más o menos, que estamos hasta acostumbrándonos a, qué pena, a esos ataques bestiales, esa ofensiva irracional de Rusia frente a Ucrania, estalla entonces la provocación terrorista, los ataques de Hamás contra el pueblo de Israel. La reacción de Israel y hasta dónde esto nos puede llevar. Situaciones en el mundo de los precios del petróleo, por ejemplo, y de cómo esto está en el peligro y en el borde de irradiarse a una confrontación de toda la región que afectaría a todo el mundo. No nos cabe dudas. No nos cabe dudas. Entonces, es una situación difícil, compleja, incómoda. Las plataformas de noticias del mundo, principalmente entre ellas la Deutsche Welle, con sede en Alemania, ha seguido muy de cerca estos ataques y lo que significan estos ataques terroristas de Hamás contra Israel. Hacemos un collage de lo que está pasando, cómo lo ven los analistas internacionales y cómo la televisión ha llevado al mundo la barbarie de estos episodios, de estos ataques terroristas contra Israel y su reacción. Lo comparto con ustedes. El primer ministro de Israel ha prometido destruir a Hamás en represalia por sus ataques terroristas. Benjamin Netanyahu dijo que cada miembro de Hamás es un hombre muerto. Benjamin Netanyahu formó un gobierno de unidad nacional y un gabinete de emergencia, donde fueron invitados el líder de la oposición Benny Gantz, junto a otros 3 miembros liderado por Netanyahu, entre ellos el actual ministro de Defensa Yoav Gallant. Durante el funcionamiento de este órgano no avanzará ningún proyecto de ley que no esté relacionado con el actual conflicto. Ello incluye la controversial reforma judicial por la que protestaba la oposición en Israel. El canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, reafirmó ante el Parlamento el derecho de Israel a defenderse y aseguró que Israel cuenta con toda la solidaridad de Alemania. Scholz también anunció la prohibición de Hamás y de una asociación pro-palestina en territorio alemán, afirmando que su gobierno aplicará una política de tolerancia cero contra el antisemitismo. Según Scholz, quien celebre los crímenes perpetrados por Hamás o utilice sus símbolos incurrirá en un delito. Los ataques aéreos de Israel sobre la Franja de Gaza continuaron durante la noche del jueves en represalia a los atentados terroristas perpetrados por el grupo palestino islamista de Hamás en Israel.
Según la ONU, casi 340.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en Gaza a causa de la falta de energía, la escasez de insumos básicos y personal médico. Crece el temor de una crisis humanitaria. Los ataques sin precedentes del fin de semana contra Israel le costaron la vida a al menos 1.200 personas. Por su parte, las autoridades palestinas informaron que más de 1.000 personas han muerto hasta ahora en la Franja de Gaza a causa de los bombardeos israelíes. Casas destruidas, autos destrozados, familias asesinadas en sus hogares. El ejército israelí ya ha recuperado el control del kibutz Kfar Asa, cercano a la Franja de Gaza y atacado por militantes islamistas de Hamas, que prendieron fuego a las casas, dispararon indiscriminadamente contra residentes y se llevaron a decenas de rehenes. Simples ciudadanos que estaban desayunando, eso es todo. Y los mataron, a algunos los decapitaron. Es algo muy duro de ver, muy difícil de soportar, pero debemos recordar quién es el enemigo y cuál es nuestra misión. Sobrevivientes del ataque han sido trasladados al kibutz Shefahim, cercano a Tel Aviv. Sus habitantes intentan ayudar a los desplazados a superar el trauma por lo vivido. Entraron en cada casa, en cada habitación, en cada lugar. A los que no pudieron sacar los mataron, quemaron sus casas con ellos dentro para que muriesen. Dispararon contra bebés, ancianos, contra cualquiera. Nadie estaba a salvo. La primera víctima fue una mujer de 90 años que estaba sentada en su porche. Los vio venir y dispararon contra ella. Estuvimos en la habitación de seguridad más de 30 horas. Rompieron las ventanas, dispararon hacia todos lados. Creo que dispararon contra la puerta de la habitación en donde estábamos. No está claro cuándo volverán a su hogar en Kfar Asa. La pequeña comunidad descrita como un paraíso por un residente está ahora en ruinas. Los bombardeos resuenan en toda Gaza y destruyen edificios enteros en cuestión de segundos. Israel dice que su ofensiva militar contra los militantes palestinos responsables del atentado del sábado continuará. Sé que todos queremos resultados inmediatos. Llevará tiempo. Pero les prometo, queridos ciudadanos israelíes, que al final de esta campaña todos nuestros enemigos sabrán que fue un grave error atacar a Israel. Lo que haremos a nuestros enemigos en los próximos días repercutirá en ellos durante generaciones. Estas imágenes muestran el momento en que las bombas alcanzan lo que, según el ejército israelí, son 2 centros de mando de Hamas en Gaza. Sobre el terreno, los residentes recogen sus pertenencias e intentan escapar. A medida que se intensifican los bombardeos, barrios enteros como este se vuelven inhabitables. Una situación que hace crecer el número de heridos y rebasa las capacidades de los hospitales cercanos. Antes del último ataque aéreo israelí, la atención sanitaria en Gaza ya era deficiente desde hace casi 17 años. Los departamentos médicos se han visto gravemente obstaculizados por el bloqueo. En Gaza no tenemos acceso a muchos tipos de insumos, en especial medicamentos y equipos médicos. Israel ha anunciado un nuevo asedio a Gaza que restringe el suministro de alimentos, combustible, electricidad y agua. Hamas intenta aumentar la presión sobre los dirigentes israelíes, amenazando con represalias por los ataques en Gaza. Anunciamos que a partir de ahora, cada ataque sin previo aviso contra nuestro pueblo será respondido con la ejecución de uno de los rehenes civiles del enemigo y su posterior retransmisión. Pero Israel no parece dar marcha atrás. En un esfuerzo por demostrar su poder,
la Fuerza Aérea Israelí ha comenzado a repatriar ciudadanos desde Europa para movilizarlos como reservistas del ejército. Con el propósito de brindar a los países miembros una comprensión precisa del contexto y alcance de la situación en la zona fronteriza y promover la formación de opiniones objetivas, el canciller dominicano Roberto Álvarez participará en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, donde expondrá la situación que se ha generado entre República Dominicana y Haití debido a la construcción ilegal del canal del lado haitiano para desviar el cauce del río Masacre-Dajabón. Tras 6 meses de trabajo ya está listo el Pacto de Nación por la Defensa y la Soberanía Nacional que convocó el presidente Luis Abinader en febrero, cuya finalidad es defender la soberanía nacional frente a la crisis haitiana. De acuerdo a una publicación del Listín Diario, Andrés Lugo Risk, viceministro de la Presidencia y responsable de los trabajos de coordinación, detalló que unas 25 entidades políticas de similar número de académicos e intelectuales y 12 instituciones gubernamentales ya han consensuado y firmado el pacto. La Junta Central Electoral está contemplando la posibilidad de que para la transmisión de los resultados de las elecciones de febrero y mayo de 2024 se incluyan equipos de computadoras, laptops, además de los escáneres o equipos EDET. De acuerdo a lo informado por el presidente del órgano, Román Jaques, se está a la espera de la evaluación que harán los técnicos de informática. La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo tramitó el apresamiento de 23 jóvenes deportistas dominicanos que habrían acudido a su consulado con documentos falsos en procura del visado para participar en un torneo de judo. Los 23 atletas, incluyendo 4 féminas, pertenecen a San Francisco de Macorís, provincia Duarte, Azua y el Distrito Nacional. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Esta semana, en mi columna Oye País, en el periódico Listín Diario, traigo el tema de Israel y Hamás, los ataques allá en el Medio Oriente. Lo pongo en el contexto de la agresión Rusia contra Ucrania y las tensiones que vivimos nosotros con nuestros, la otra contraparte de República Dominicana, Haití. Por eso titulé, en un análisis salvando el tiempo y la distancia, titulé esta columna Vecinos Hostiles. La comparto con ustedes a continuación. Mientras los cohetes de los terroristas de Hamás caen sobre Israel y la Rusia agresiva sigue sus bombardeos contra zonas pobladas de Ucrania, República Dominicana, en una sabia decisión, flexibiliza las duras medidas tomadas con el cierre de sus fronteras con Haití, como reiteración de las políticas del buen vecino que hemos desplegado a lo largo de esta difícil historia de obligatoria convivencia territorial. Un paralelismo
salvando dimensiones y distancia, lo que genera un vecino agresivo y provocador como sufre Israel con su entorno terrorista. Las fronteras de la Rusia imperial de Putin y República Dominicana con el Haití desafiante. La provocación con la construcción del canal fue respondida con la imposición del cierre de frontera y la denuncia internacional. Un nuevo desafío llegó el domingo, a las puertas mismas del cruce de Dajabón, con la pretensión de levantar un muro de bloques y cemento. Esperemos que en la carpeta de los que incitan estas provocaciones no hayan acciones de violencia, para no tener que convertirnos en Israel y Ucrania ante la agresión de los vecinos. Ante los ejemplos de otras dimensiones, veo correcta la decisión del gobierno dominicano de flexibilizar para el comercio de alimentos y medicinas las medidas tomadas, a fin de responder en el nivel de la presión sin flaquear a las élites haitianas que asusan a sus nacionales a buscar reacciones violentas para presentarse ante el mundo como víctimas del imperio de la isla. Los que aupan el caos en Haití quieren la guerra con República Dominicana. No debemos caer en esa trampa, sin dejar de ser firmes y coherentes con la seguridad y la soberanía nacional. Asciende ya a 1.300 el número de muertos en Israel por el ataque de la organización islamista Hamas el sábado pasado, según fuentes médicas citadas por la prensa hebrea, mientras que el total de muertos causados por los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza alcanza ya los 1.354, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí. El ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha declarado en un mensaje a la nación que cada miembro del movimiento radical palestino Hamas es un hombre muerto. Netanyahu volvió a comparar los ataques de Hamas con las prácticas utilizadas por los terroristas del Estado Islámico, al tiempo que anunció formalmente la creación de un gobierno de unidad nacional junto con el líder de la coalición opositora, Benny Gantz. El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado desde Bruselas que Israel tiene derecho a defenderse y ha pedido una respuesta proporcionada y evitar la muerte de civiles. Ha apuntado la necesidad de hacer todo lo posible para evitar la pérdida de vidas de civiles inocentes y ha recordado que Estados Unidos ha aumentado su presencia militar en la zona para evitar la escalada del conflicto. La muestra recolectada del asteroide Bennu por la misión de la NASA Osiris contiene agua y altas cantidades de carbono, reveló la agencia espacial este miércoles, dando a conocer los resultados preliminares del análisis del material. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
Esta semana hablo con Julián Roa, un especialista en los temas internacionales, principalmente en los temas del Medio Oriente, sobre lo que está pasando en el Medio Oriente con estos ataques terroristas de Hamás contra Israel. Comparto con ustedes este conversatorio que no tiene desperdicio. Con él nos despedimos. Hasta mañana, nueva vez, en otra emisión de Oye País. Yo soy Rudy González. Los dejo con este conversatorio con Julián Roa. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. El tema, lógicamente, internacional del momento es los combates, la situación, la guerra desatada por Hamás contra Israel y Israel contra Hamás. Una guerra que jamás debemos querer. Una guerra que viene a unirse a las tensiones y a los conflictos en Europa Oriental con el tema de Ucrania y el tema de la invasión rusa, como si el mundo no tuviera suficientes conflictos. Pero son realidades, esa es una guerra eterna, por así decirlo, aunque el presidente Netanyahu ha dicho que es hasta la disolución total de Hamás. Ya veremos. Y Haití sigue evolucionando en sus treces luego de la resolución de Naciones Unidas y a la espera de esta conformación de una fuerza multinacional y además de eso la situación vis a vis bilateral República Dominicana-Haití con la construcción del canal de aquel lado de la frontera. Temas que agotaremos con nuestro analista de política internacional, don Julián Roa. Buenas noches, don Julián. Buenas noches, don Rudy. ¿Cómo está usted? Gracias por... Bienvenido a su casa y a la mía, ¿no? ¿Verdad? Pues en tu casa, cuando tú llegas a tu casa te dicen bienvenido. Tú dices, ¿qué hay? ¿Qué trajiste? Porque eso es lo que te dicen a ti. Comprate pan. Si tú vienes de visita, sí. Seguro. Pero si no, es que bienvenido. Bienvenido, ¿no vino? Gracias, don Rudy. Muchas gracias. No, tú sabes que esta es tu casa, Julián, y es tu casa desde hace muchos años. Así y es tu casa también en el corazón nuestro. Yo lo sé. Con una relación de amistad profunda que no hay por qué pregonarla para reforzarla. Julián, comencemos por el final. Sábado, la incursión de los grupos de Hamás, aprovechando el Yom Kippur y el Sabbat, que se repite el Yom Kippur en el Sabbat como hace 50 años, y vuelve una fecha trascendente para los judíos. El Yom Kippur es diría yo, la acción de gracias de los norteamericanos, algo más o menos como algo espiritual, santo. El día de la expiación, se llama. Expiación de los pecados, el día de pedir perdón. Así es. Y entonces el Sabbat, que es el Sabbat judío, que todo el mundo conoce, el día de reposo que es el de los judíos. Que es el viernes cuando cae, la caída del sol del viernes a la caída del sol del sábado. Correctamente. Sí. Yo conozco muy bien esto porque acuérdate que yo me crié en un hogar adventista y el sábado se respeta. Caída del viernes, del sol del viernes en la noche, todo tranquilidad, todo paz, sin hacer ningún oficio, ni siquiera oír radio, hacer los cultos, ir a la iglesia, dedicar ese día a Dios. Y después el sábado, cuando cae el sol en la tardecita ya, entonces ya se vuelve a la normalidad, por así decirlo. Y esto sorprendió a los judíos con estos ataques brutales de cohetes y además de incursión por parte del muro destruido por tractores. Mire, el pueblo judío tiene una religión abrahámica, descienden de Abraham, y también el pueblo palestino, ambos. En el caso, igualmente los cristianos. El pueblo judío, la tradición plantea la idea de aquel famoso pacto de Abraham con Dios, ¿no? ¿Verdad? Abraham era una especie de pastor, líder de toda una comunidad, que Dios hace un pacto con él. Vivía en lo que hoy podríamos llamar la Mesopotamia, lo que es Irak, esa parte. Y Dios que entonces le promete la
la tierra prometida, que en este caso era el Israel, Sí, donde iba a Jerusalén. encontrar unas tierras de leche y miel, como dice la tradición. Pero eso mismo pasa con los musulmanes. Los musulmanes son creyentes en Mohammed, en Mahoma, como decimos nosotros. Mahoma es el último de los profetas, según el Islam, y es alrededor del año 600, 650 después de Cristo. Es la religión más, dentro de las religiones abrahámicas, es de la religión más reciente, hay que decirlo así. Pero lo cierto es que en el caso del grupo Hamas o Hamas, todos son palestinos, son musulmanes fervientes. Dentro del Islam hay varias corrientes de pensamiento. En el caso de Hamas es un grupo de corriente chiita, del Shi-Ali, como ellos llaman, que es la tradición más radical, una de las tradiciones más radicales de la interpretación del Corán o del Corán, como dice. Bueno, pues el Yom Kippur es un día sagrado para Israel. Es el día de la expiación de los pecados. Es el día donde los judíos oran, rezan, ayunan y piden perdón por los pecados cometidos por sus... El último año. Por los pecados cometidos por sus ascendientes hace miles de años y por los pecados cometidos por ellos. Los propios. ¿Qué importancia tiene el Yom Kippur en este conflicto? Bueno, que en una celebración del Yom Kippur, como usted lo dice, en los años, hace más de cerca de 50 años. 1973. Bueno, hace 50 años exactamente. Hubo una incursión de los pueblos árabes para desalojar a Israel, a los judíos de Israel, hay que decirlo. Y en esa incursión hubieron varios estados árabes que participaron. El caso de Egipto con Siria. ¿Cómo se llamaba el presidente egipcio? Gamal Abdel Nasser. Gamal Abdel Nasser. Con el caso de Siria, que en ese entonces era el rey Hussein, era el padre del que está actualmente, y en el caso de Jordania era el rey Hussein en aquel entonces. La verdad es que eso comenzó iniciando con el sol. Y esa triple alianza de los árabes prácticamente ocuparon una gran porción de Israel. Desde el Golán hasta toda la parte de... Una gran parte. Sí. Pero inmediatamente terminado ese Yom Kippur, ya a las 6 de la tarde del domingo o el lunes, no solamente Israel había desalojado todos los territorios que le habían tomado, sino que había tomado parte de los territorios. No, llegó a la puerta del Cairo y a la puerta de Damasco prácticamente. Correcto. Toma todo el Sinaí, que es el gran desierto, el Negev, como dicen los judíos, toma todo el Sinaí, a Egipto, le toma Jerusalén a Jordania. Jerusalén era lo que se llama la Cisjordania, y toma la altura de Golán para Siria. En pocas palabras, en un tiempo récord, no solamente Israel pudo desalojar de sus territorios a esas tres naciones, sino que tomó territorio de ellos. Hay que decirlo. Y por supuesto, eso produjo, y esto tiene mucho que ver con el tema, el primer gran éxodo de los palestinos hacia esos territorios. Éxodo de los palestinos a Jordania, a Siria, al propio Egipto. ¿Dónde termina todo ese conflicto? Pues podríamos hacer 10 programas con el tema de Israel. Claro. Siempre se intentó mediar en un punto en que pudieran subsistir los dos estados, como lo planteaba la resolución de la ONU del año 47. Sí, y que después trató de introducirse una vez. Correctamente. En el 60 y tanto. Israel, hay que decirlo, sí asumió el compromiso de la ONU y se estableció en lo que hoy es el territorio judío. Y por supuesto, Palestina decía y siempre dijo que no, que ellos no iban a aceptar que los judíos se instalaran en ese lugar. ¿Qué tiene esto que ver? Bueno, que el grupo Hamas es de criterio y conocimiento de que no debe existir un judío en Jerusalén, en todo Israel, hay que decirlo. Ese es su criterio. Por lo tanto, ellos no tienen punto de negociación. Hay unos eventos que son importantes. Usted recuerda que el famoso encuentro de Camp David, en el año 87. Sí, el presidente Menachem Begin por Israel, el presidente Bill Clinton logró reunir nada más y nada menos que a Menachem Begin, primer ministro judío, a Yasser Arafat, el raíz, como le decían, sí. Líder de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Inclusive fungió como testigo a Anwar el-Sadat, que había sido el lugarteniente de
Gamal Abdel Nasser, y ya entonces era presidente. ¿Cuál fue el resultado de Camp David? Bueno, en el año 92 se inicia lo que se llamó los acuerdos de Noruega. Se inició la hoja de ruta, como se llamó, del año 92, que buscaba generar una escalada que, yendo desmontando algunos de los conflictos, pudiera permitir el establecimiento del Estado palestino. Por eso usted se da cuenta cómo Israel sale de los territorios de la Franja de Gaza, sale de los territorios de la Cisjordania, sale de los territorios de Belén, que ya lo tiene de nuevo, sale de varios territorios para entregárselo a una autoridad limitada de la autoridad palestina. Significa que había una especie de autonomía tutelada, hasta tanto se declarara el Estado palestino. ¿Qué pasa cuando muere Yasser Arafat? Que entonces asume el poder por Yasser Arafat un palestino moderado llamado Mahmoud Abbas. Aparece como es electo presidente, se escoge como presidente de ese posible naciente Estado palestino y nombra como primer ministro a un radical del lado palestino, que era Ismael Haniyeh. ¿Qué pasa? Ismael Haniyeh produce una especie de golpe de Estado en la Franja de Gaza y se instala. La Franja de Gaza tiene una tradición de Hamas, que es un grupo religioso, fundamentalmente está tutelado por uno de los líderes religiosos del Islam. Entonces lo que hace Ismael Haniyeh es que asume a Hamas como una fuerza político-militar y se divide completamente de Mahmoud Abbas, se divide completamente de la Cisjordania. Entonces lo que hace es que el partido se divide en dos. Por un lado se produce lo que es el Al-Fatah, que es el partido liderado por Mahmoud Abbas, moderado, entiende que el camino es negociar con Israel. Tiene un ala radical también, Al-Fatah. Pero todos son más moderados. Correcto. En el caso de su presidencia, lo que ha dicho es que el no reconocer el Estado de Israel es una posición que no tiene sentido. Sí, es ilógica. Sin embargo, el grupo radical de Hamas entiende que Israel tiene que desaparecer de esos territorios. Por lo tanto, no tiene punto de negociación. Ha habido varias incursiones desde la conformación del grupo Hamas y el control sobre Gaza. Gaza es un territorio alrededor de 300 kilómetros. Tienes alrededor de 2 millones y pico de habitantes. Sí. Bien condensada la población. No tiene recursos. Todo el territorio lo tiene para vivienda. No puede decir, bueno, voy a sembrar. No tiene agua. No tiene energía. Ahora mismo Israel se le acaba de cortar. Entonces, esta posición radical ha traído como consecuencia varias intifadas, como ellos le llaman. Lucha en favor de la independencia. Ese grupo Hamas desde Gaza utilizaba y ha ido escalando unos cohetes caseros, los Qassam, que eran una especie de tubo de metal. Por lo tanto, el misil que enviaban era artesanal. No tomaba más de 5 kilómetros de alcance. Por lo tanto, con esos Qassam bombardeaban los territorios cercanos, las ciudades cercanas, Dreró, 2 o 3 ciudades cercanas. Luego, los rusos le vendieron los Katyusha, que ya son misiles de 15, 20 kilómetros. Y ahora parece que Siria le ha suministrado, se entiende que fue Siria quien suministró más de 5.000 misiles, ya con un alcance medio, 30, 40. De hecho, de Gaza a Jerusalén debe haber más de 100 kilómetros. Sí. Aproximadamente. Sí, de la franja ahí, de esa zona, sí. Sí, debe haber 100 kilómetros. A las ciudades, sí. O sea que este bombardeo con miles de misiles, no había manera. Tú podías contrarrestar uno, pero habían 100 en el aire. Pero algo más todavía. Hubo una incursión terrestre. Tumbaron la verja, como usted dice. Con bueno, que los dominicanos nos veamos en el espejo de las verjas. ¿Para qué sirve? Le metieron un tractor y arrastraron la verja. La tumbaron y por ahí entraron. A las poblaciones cercanas mataban a la gente dentro de las casas y en las calles. Y a los propios soldados que tenían como custodia, algunas que eran pocos para... Y a las familias que se metían en los famosos búnker, en los refugios, le prendían fuego a la casa. Es algo horrible, innegablemente. Y cogieron rehenes. Por supuesto, sí, claro, rehenes y cadáveres. Más de 100. Los cadáveres los mutilan en Gaza, es como una especie de trofeo. ¿Cuál ha sido la reacción de Israel? Con toda la razón del mundo. Ha sido una reunión. Bueno, de hecho, el ministro Netanyahu dijo con claridad
que estamos en guerra. Sí. No es que vamos a una incursión hacer, no. Estamos en guerra. La misión es destruir, desaparecer el grupo Hamas. Esas fueron sus palabras. Y la misión es no permitir, por eso se amenaza a Egipto, no permitir, porque recuérdate que Gaza hace frontera con Egipto. Sí. Tiene la ciudad de Rafah, por donde se cruza, además de los túneles famosos. Egipto parece no estar en la beligerancia, ¿eh? Bueno, como está Israel ahora, si se mete le va a ir mal, Sí. innegablemente. Ha tenido cierta reacción en el norte de lo que es la Hezbollah, o el Hezbollah, que es una milicia siria establecida en el Líbano. Oye, ¿cómo es la cosa? Sí. Una milicia siria que tiene más cantidad de soldados que lo que tiene el ejército del Líbano. Pero es pro Irán, financiado por Irán. Y lanzó algunos misiles en todo lo que es la altura de Golán y esa zona. Sí. Que ha sido de la provocación constante. Correcto. Que no ha degenerado en una guerra como la de ahora. Israel ahora mismo debe tener cerca de 1.000 muertos. Sí. Y miles de heridos. La reacción de Israel no va a ser fácil. Ahora, Julián, uno se pregunta, bueno, y ya Netanyahu lo contestó, incluso uno se pregunta, ¿qué falló en Israel? Bueno. Una inteligencia tan depurada, tan fina, tan bien estructurada y además que tienen una misión principal, que es su enemigo inmediato. No fue una cosa que le pasó como en Argentina, aquella embajada que... No, es ahí, es su territorio. Sí. Primero, él dijo, más o menos cuando le preguntaron el mismo sábado en la noche, cuando estaba en plena cosa, eso fue una pregunta que se formuló y él dijo que eso será investigado y se establecerán consecuencias, pero que ahora el objetivo era otro. Claro. Pero asumen que sí hubo una falla. Bueno, mire, no, innegablemente van a rodar cabezas. Mucha gente va a coger la cárcel por negligencia, por lo que sea. Eso es una negligencia criminal lo que ha pasado. Para usted poder lanzar 1.000 misiles, necesita importarlo de algún lado. Necesita entrarlo de contrabando. Para una logística. Necesita toneladas de pólvora para poder armar eso. Necesita toda una estructura que no se entra de un día al otro. Número uno. Y no lo puede hacer Gaza porque no tiene esa logística militar de ningún tipo. Gaza apenas tiene una policía. Sí. Una policía ciudadana más que otra cosa. No tiene ejército. Significa que es innegable que es importado de fuera. Se presume que de Irán. No necesariamente tiene que ser de Irán. Pero sus grandes aliados en el mundo árabe es Irán y Qatar. Qatar es el gran financiador de la milicia de Hamas. Qatar, que innegablemente también pagaron precio por esto. Pero en el caso de Irán, que ha celebrado este gran crimen, independientemente que los árabes pudieran tener razón, los palestinos, con algunas cosas que han sucedido durante el tiempo de conflicto con los judíos. Los judíos no son santos, no voy a decir, no estoy planteando eso. No, ni ellos pretenden serlo. Pero nada justifica este ataque, nada lo justifica. La decisión que toma Israel es muy difícil que se la hagan variar. De hecho, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió ayer de emergencia y no pudo llegar a ningún acuerdo que no fuera otro más que pedir que ambas partes pacificarlo. Porque recuérdate que está Estados Unidos, que es un miembro permanente. Y dio su apoyo inmediato. Y Inglaterra también. Y Rusia no está en las condiciones de vetar o de proponer una decisión que pueda alterar ese clima. Es algo sumamente penoso realmente. Yo tuve la oportunidad, ya lo digo de manera personal, de vivir una semana en un kibutz judío en el desierto. Yo también. Tuve una experiencia hermosa, preciosa, de lo que es una aldea comunitaria. Incluso en el que a mí me tocó, de las 2 veces que fui a Israel, era cerca de Golán. No, a mí me tocó en el sur, me tocó cerca de Egipto. En lo que es la parte de Boquer y esa zona. Es una experiencia hermosísima. Sí. No, sí. Y la forma comunitaria de vida y de producir y de interrelacionarse. No. Es una experiencia. Si alguien quiere conocer el socialismo utópico de Marx, que vaya a un kibutz judío, una sociedad kibutzina. Sí. O sea que
siento realmente profundo dolor por toda esta tragedia que está pasando el pueblo judío. Repito, independientemente de otras cosas. Israel ha intentado, y con cierto éxito, combatir esos ataques, esas incursiones árabes. La gente no le gusta, pero Israel construyó una muralla en algunas de las ciudades. Sí. Es sumamente, bueno, Naciones Unidas la condenó, pero ¿cómo tú evitas que el vecino te dispare desde la casa de enfrente? Mira lo que pasó. Esto viene a justificar algo que no debió suceder, Sí. que es la construcción del muro, pero es una realidad. No sé si usted estuvo en Belén. Sí, claro, En Belén, sí. Un vecino que tiene 40 años, viven ahora con una pared por el medio y sencillamente no tienen punto de contacto. Sí. Es complicado. No, es así. Pero esta situación de Medio Oriente, ¿cómo puede influir en la geopolítica mundial? Porque miren cómo los ataques de Rusia a Ucrania, la invasión a Ucrania, influyó en todo el mundo. Claro. ¿Cómo esto puede influir en las economías, en la situación política, en la geopolítica de la zona, pero además extrapolándolo a otras partes del mundo? Bueno, en este caso podría afectar económicamente por el precio del barril del petróleo. Claro, esta es una situación muy peculiar. En estos días, en estos próximos meses, Arabia Saudita había dado el paso, y ya era un asunto de formalidad, de establecer relaciones diplomáticas con Israel. Con Israel. Recuérdate que Arabia Saudita representa el otro polo de liderazgo árabe, musulmán. Por un lado está Arabia Saudita, que representa a los grupos más moderados, entre comillas, y por el otro lado está el grupo del chiismo, que representa Irán. Es un conflicto permanente. Sí. Por eso el conflicto con Qatar, porque Qatar está dentro de los Emiratos Árabes. Sin embargo, se comporta como si fuera un enemigo del entorno. Pueden subir los precios del petróleo. Me imagino que Arabia Saudita hará todo lo necesario para evitar esas alzas, número uno. Y fundamentalmente va a generar un conflicto, va a generar problemas en toda la región, incluyendo un lugar tan distante, usted dirá, como Turquía. Va a haber un gran éxodo de palestinos hacia los países contiguos. El más cercano es Egipto. Y hay que esperar también las provocaciones, como pasó cuando las incursiones a Irán, a Irak, después de los atentados del 9/11. Hay que recordar eso. Y una década anterior, cuando Bush padre también atacó Irak, de cómo Irán y otras naciones provocaron a Israel, sin estar en eso, para meterlo en el conflicto y desarrollar un conflicto en todo el Medio Oriente. Podían incursionar otras naciones para desarrollar un conflicto en toda la región. Esto pone en duda el desarrollo del programa nuclear iraní. El mundo entero, si había cierta vacilación, como lo hubo con el gobierno de Barack Obama, de llegar a un acuerdo para el tema del desarrollo nuclear, del enriquecimiento nuclear en Irán, esto alerta al mundo, porque lo que había dicho el que era presidente en aquel entonces de Irán, no recuerdas tú, Ahmadinejad, dijo que la misión de Irán era destruir a Israel y sacar a Israel de las tierras palestinas. Claro. Borrarlo del mapa. Son posiciones que no tienen punto de negociación. O sea que toda la geopolítica de ese lugar va a cambiar. ¿Qué pasa con Jerusalén y la Cisjordania, como le llaman, Hebrón, territorios que están en el entorno de Jerusalén, que muchas naciones ya han declarado como capital del Estado judío? Israel, necesariamente va a haber mayor nivel de control y posiblemente de represión. Ojalá una cosa es Mahmoud Abbas, el presidente, y otra cosa es el pueblo. Sí. El pueblo se fanatiza y podría también entrar en una escalada, viéndose ante los ojos, según su punto de vista, de una masacre en Gaza. Ellos quisieran hacer lo mismo. Todo eso es posible. Todo es posible. Eso es una tragedia realmente. Aquí en República Dominicana... Perdóneme, preguntaba cómo sucedió. Realmente los servicios de inteligencia judíos, que son de los mejores del mundo, falló. El Mossad. A alguien va a rodar cabezas. No será ahora, como dijo el primer ministro, pero va a rodar cabezas, no me cabe duda. República Dominicana, Haití, la situación ha seguido, yo no diría que en un limbo, pero sin un punto de
de negociaciones ni de acuerdos, pese a la resolución de Naciones Unidas que dio luz verde para la intervención, porque son dos hechos diferentes. Yo digo que una cosa es la intervención multinacional y otra cosa es el problema bilateral, República Dominicana y Haití, por el caso específico del canal, que todo se junta por las posiciones de algunos grupos en Haití de cara a República Dominicana y que son los que sustentan situaciones que conforman parte de la inestabilidad de ese país. Yo he dicho, puedo equivocarme, como muchas veces lo hago, que el problema de Haití no es del tipo de delincuencia, no es una delincuencia común. El problema de Haití es político. Sí. Y cada uno de esas bandas y grupos de pandilleros tiene un jefe político. Claro. Que no está en Haití. Yo digo, y vuelvo lo insisto, creo que los países occidentales, con la cabeza de Estados Unidos, no han tenido una visión correcta sobre Haití. Haití, cuando la muerte de Moïse, o creo que antes de la muerte, después de la muerte de Moïse, se reunieron en el famoso Hotel Montaña. Antes de la muerte de Moïse, claro. Hicieron aquel grupo de Montana que hizo las propuestas para la solución del caso de la ilegalidad del gobierno de Moïse. Aunque Moïse tomó posesión casi un año después de haber sido electo, la Constitución dice que termina en 4 años. No importa que le faltaran 6 meses. Entonces le extendió el periodo de manera imprudente. Por eso más allá fue que se hizo el grupo de Montana, del Hotel Montaña. Lo que pedían era que se hicieran las elecciones. Occidente no ha entendido. Esa era la mejor salida que tenía. Independiente, porque ahí estaba consolidado el liderazgo sindical, el liderazgo empresarial, el liderazgo religioso y el liderazgo empresarial. Esa fue la mejor oportunidad para conformar un acuerdo. Pero siguen perdidos. Se ha involucrado en una disputa inútil, que es la del que era primer ministro, que era ministro de Relaciones Exteriores, Claude Joseph, con el ministro actual, que es un médico, Ariel Henry. Que ahora el grupo de Montaña acaba de emitir un comunicado ayer censurando previamente la intervención y criticando que Naciones Unidas haya prestado a eso. Lo que sucede es que la intervención no está muy definida. Naciones Unidas no ha dicho, mire, usted va a esto, usted va a ayudar a la policía. ¿Y quién te ha dicho que la policía no es el problema también? ¿Me debe entender? Claro. O sea, necesariamente. Pero con unas coletillas de que tienen autoridad para arrestar y para enfrentar situaciones de violencia. O sea, claro. Inmediatamente se haga la incursión, que no estoy opuesto. Creo que de una manera u otra hay que buscar una solución. Tú vas a perpetuar en el poder a Ariel Henry hasta que eso se disminuya. Claro. Eso puede durar 2 o 3 años. Claro, tú no puedes provocar otra crisis interna política. No, claro. Perfecto. Los grupos haitianos no es tan difícil tú decirle de ponga las armas, abandone las armas. No lo lograron los americanos en 1914, cuando aquel famoso Charlemagne Peralté, que por cierto era una familia en la Mate Farfán, de donde soy yo también. El problema de Haití es político. Si Haití no tiene una cabeza política que se ponga de acuerdo y pueda llevar tranquilo, porque al fin y al cabo Haití tiene obreros, tiene trabajadores, tiene dueños de fincas, es un tema de orden político. Esa es mi posición y ojalá tomo con un grano de sal, te repito, aunque es la única salida a la intervención, es la única salida visible, y ojalá tenga éxito, porque si a alguien le hace daño la inestabilidad de Haití es a la República Dominicana. Claro que sí. Se está comentando en estos días, Julián, en los últimos días, a propósito de declaraciones del propio presidente de la República, de funcionarios del gobierno, de que se está en camino de una flexibilización de las medidas duras de cierre de fronteras, cierre del comercio, suspensión de visado, impedimento de entrada al país, o sea, las medidas principales, pero en especial la flexibilización del comercio Haití-República Dominicana a través de la frontera y de los mercados binacionales como un primer paso. ¿Qué usted ha oído? Mire, el presidente, y que ojalá la encuentre, el presidente anda buscando un bajadero por donde no decir que se equivocó. Salir de ese problema. No, y realmente, ¿cuál fue la decisión del presidente? El presidente pasó de 0 a 100.
El presidente pudo haber escalado las soluciones a la crisis. Bueno, pues también, también el desafío Bien. brutal que se hizo en un momento de que no hay que... Bueno, pero así ha sido, pero todavía lo siguen construyendo. Sí, lo que te el desafío sigue igual. Sí. Ahora, ¿el cerrarlo paró el canal? No. ¿Lo detuvo? No. Lo que ha generado una crisis económica interna grande, porque la verdad es que nosotros tenemos alrededor de un 15, ponle entre un 10 y un 15% de nuestro Producto Interno Bruto depende de ese comercio. Cuando tú cierras la frontera se te quedan 3 millones de huevos en Moca. Ha generado una crisis que él no ha podido paliar. Las relaciones comerciales con Haití, la balanza comercial es alrededor de $1.000 millones Sí. al año. ¿Cómo oficialmente? ¿Cómo lo vas a conseguir? ¿Cuál es el daño? No podemos cuantificar el daño del cierre de la frontera. No estoy diciendo que la frontera tenga que ser permanentemente abierta. Hay medidas que se pueden tomar, pero debió haberlo hecho en escala. Ahora, ellos han seguido construyendo el canal. El presidente tomó la decisión de construir la vigía, de rehabilitar el canal de la vigía. Bueno, pero ¿qué le impedía tomar esa decisión antes de la otra? ¿Qué se lo impedía? Nada. Pero, ¿qué es lo importante de él? Le ha salido bien, no ha salido una gran crisis en términos humanos, humanidad, de una estampida, de una poblada, ni nada de eso. Pero ha afectado la economía nuestra. Y por supuesto, eso no es casual, eso es redituable en términos políticos. Defiendo la patria. El que hable mal de mí es un traidor. Yo soy el país, yo soy la bandera dominicana. Bien. Ahora, esta misión que viene no tiene nada que ver con el canal, ni se va a involucrar en eso. Ese es un canal inútil, nació inútil. Ese es un canal que para tú poder llevar agua por ese canal tiene que subir la cota del río, el nivel, lo que se llama el espejo de agua. Sí. Y para hacerlo nada más lo puede hacer con una presa. Y para hacer una presa tiene que tener los dos países. O sea, ese es un canal inútil que por supuesto la reacción nuestra hizo, o la acción nuestra al presidente, unificó a Haití en torno a un problema que no lo tenía. Ellos se han generado como un solo pueblo para ese bendito canal, que no va a servir para nada, repito. ¿Qué es lo importante ahora? Gracias al Señor no pasó nada. Ojalá que el presidente encuentre ese bajadero que anda buscando, podamos abrir la frontera y como él dice, en eso sí estoy de acuerdo, que la frontera no sigue siendo la misma. Claro. Yo me imagino que de 5 cónsules que hay en Haití no quedaremos con uno, ¿no verdad? No volveré. Esos 5 consulados no volverán a abrirse, me imagino, ¿no verdad? Eso parece que es el camino por ahí. Porque esos 5 consulados en 3 años dieron 370,000 visas. No sabía que los haitianos tenían tantos turistas para venir a este lado. Pero dice un estudio que, no sé si del grupo CILIC o de un estudio que dice que más del 70% de las personas se ha comprobado que recibieron visas en estos últimos tiempos han regresado a Haití. Sí. O sea que son... Muchos son empresarios. Empresarios o trabajadores incluso que quieren venir formalmente con su documentación para evitar ser deportados. Pero recuerde que esas visas son por 30 días. Hay de un año también. Sí, pero el haitiano no se devuelve, viene a quedarse. Una gran parte. Una gran parte. Y luego logra generar una especie de mecanismo fraudulento, una especie de entra circuito y sale, sí. De entra y sale. El baile lleva remesa a su familia. Sí. Va y ve a su muchachito y vuelve para atrás. Trae uno primero, después trae el otro, después trae la mamá. Va generando una familia aquí. Ese es otro tema muy, muy complicado. Pero creo que el gobierno tiene que pensar un poquito más frío. Las medidas las toma el presidente, pero con más cautela. Porque le insisto, los daños usted no lo ve hoy ni lo ve mañana, lo ve en el tiempo. Ha quedado descubierto que hasta el día de hoy nosotros necesitamos más la apertura de la frontera que los propios haitianos. Miren la cosa, porque ya la idea en esta altura de juego, casi un mes cerrado, todo el mundo entendía que podían haber algún tipo de poblada o algo así. Sí. Lo cual era un riesgo. Sí, es un riesgo. No se hizo muy bien, pero todo el empresariado dominicano pide a grito, incluyendo un dueño de la zona franca más grande de Santiago, que ha hecho presión para el levantamiento de la zona franca de Santiago instalada en la frontera. Sí, exactamente, en Codevi. La zona se llama Codevi realmente. Sí, Codevi, ahí en Dajabón. Bien, no estoy diciendo que no se debieron tomar medidas, estoy diciendo la velocidad con que se toman.
¿Y los resultados? Por supuesto, el canal La Vigía, que igual que el canal haitiano es un canal inútil, por más que usted no va a poder tener prendidas 3 bombas 24 horas o 8 horas 9 para tirar el agua arriba abajo. Es una alternativa a una... coyuntural. Y es una alternativa a una locura que plantean los haitianos. Cuando el canal de los haitianos no funcione, pues sencillamente apagaremos las bombas y el río seguirá su curso. Pero tenemos que llevar acciones dentro del ámbito diplomático, que necesariamente tendrán que ser ya con profesionales de la diplomacia. Yo lo voy a citar a usted públicamente para la semana que viene, para darle seguimiento al desarrollo del tema de Israel y el tema de Haití también, pero principalmente el tema de Israel porque ya veremos con más claridad su influencia y su trascendencia al ámbito no solamente de entre Israel y los palestinos, sino a nivel de la región y a nivel mundial. ¿Te parece? Quedó convocado. Está convocado, como dicen ustedes los abogados, pero un buen abogado litigante, como dicen ustedes los abogados, las partes están convocadas. Gracias, don Julián, por este conversatorio ilustrativo y que nos da mucha luz sobre lo que está ocurriendo tanto en esa parte del mundo, Israel y la parte de los palestinos, y aquí en República Dominicana y Haití. Una cita hecha ya desde aquí, desde este momento, para la semana próxima, volver a ver las perspectivas una semana después de qué ha pasado. Ojalá que tengamos buenas noticias. ¿No es así? Así será. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Mañana, una cita nueva vez. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.